dijiste. Ante todo, consciente del cerco mediático existente que silencia o deforma muchas veces la lucha del pueblo haitiano, me gustaría agradecer de todo corazón a algunos medios que intentan siempre romper este cerco. Me refiero concretamente a Resumen Latinoamericano, Conversatorio Aviala, Radio 36 de Montevideo y Telesur. Y vamos a dar lugar ahora un poco a la información que nos puede traer Enrique Bolsonaro, que es bachiller filosófico matemático por el Estado haitiano, profesor de presencia africana y de metodología e investigación en el Instituto Superior de Lengua y Cultura Aborigen, ICA, integrante del equipo de profesores de Historia de la Cultura Latinoamericana de la Facultad de Artes Teatro de la UNC, que debe ser la Universidad de Córdoba, supongo, y coordinador del Comité Democrático Haitiano. Él está residiendo en Córdoba porque se asiló en Argentina, estuvo en Uruguay hace pocos días, ahí lo ubicamos, lo invitamos, y él, con su simpatía que tiene, dijo que sí, que de todas maneras, que es un honor, también es un honor, por supuesto, nosotros, la participación de él en este conversatorio. Así que, Henry, es todo tuya la palabra. Buenas tardes a todos, a todas y todas. En primer lugar, felicitar a ustedes por la iniciativa y un gran abrazo a la hermana Mónica, realmente, que me dejó anonadado. Yo te cuento, Mónica, antes de hablar de Haití, que hace más de 20 años que yo trabajo en el Instituto de Culturas Aborígenes, y nuestro lema ahí, la consigna mayor, es en defensa de la cultura, difusión y defensa de la cultura indígena, negra y popular. Y ese instituto va a cumplir ahora 30 años y hacemos un congreso cada 2 años. Y justamente se nos viene el congreso ahora, que empieza el mes que viene. Empezamos el 11, que es el último día de la libertad, el 12, ¿no? Porque el 12 no lo reconocemos como tal. Y después sigue el congreso el 13 y el 14, ¿no? Entonces, me encantó escucharte. Has dicho una serie de verdades realmente que uno ya ha escuchado varias veces aquí en Argentina y en el instituto también. Ayer hubo una presentación de un libro hermoso sobre el pueblo de la Toma, que está en Alto Alberdi, porque se llama Alberdi ahora, pero el pueblo de la Toma, que son Camichingón, son Camichingones, y es importante. Entonces, me gustaría que si me pudieras pasar después tu teléfono o que los compañeros tienen pasar el mío para poder entrar en contacto directo contigo e intercambiar ciertos materiales. Sí, te lo Porque quiero enviamos. aprender mucho más. Henry, te lo enviamos. Bueno, gracias, porque quiero aprender mucho más. Bueno, yo sé que están muy cansados y cansadas, entonces voy a ser sintético. Voy a empezar por decir cuál es la raíz de la crisis de la sociedad haitiana que atraviesa Haití en este momento. Primero, caracterizamos a Haití como una neocolonia de los Estados Unidos. Y esa neocolonia empezó a construirse con la primera ocupación norteamericana desde 1915 hasta 1934. Esos 19 años transformaron a Haití en una perfecta neocolonia de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que todas las estructuras impuestas desde aquel año 1915 hasta hoy estaban y están al servicio de los intereses del imperialismo y la pequeña oligarquía repugnante haitiana. Y es ese sistema que no estaba puesto para dar respuesta a las necesidades de la gente
¿Qué hace que hoy tenemos que dicen que Haití es el país más pobre del mundo? No es cierto, del hemisferio, no es cierto, el más empobrecido. ¿Qué hace que nosotros tenemos 4 millones de seres humanos en este momento sobre una población de 11 que padecen de hambruna severa? Tenemos el 70% de la población activa que no tiene trabajo. Y la aplicación de las medidas neoliberales, etcétera, hacen que estamos en presencia de una situación de descomposición de ese sistema. Es ese sistema que explotó. Y ahí explotó también con un pueblo que tiene una gran historia. No hay que olvidar que el pueblo haitiano es el único pueblo que logró realmente romper las cadenas de los pies y de las manos, proclamando la primera república negra independiente del mundo, la única revolución victoriosa, antiesclavista victoriosa en la historia de la humanidad. Y eso fue en 1804. Estados Unidos se independizó en 1776, sin embargo, mantuvieron la esclavitud hasta el final de la Guerra de Secesión en 1865. Entonces, Haití representa realmente un faro en cuanto a la lucha por la libertad. Hemos podido escribir en aquella época una de las páginas más brillantes de la historia de la humanidad. Y es esta historia que, para decirlo de manera gráfica, que hasta se encuentra en el ADN del patriota haitiano. Entonces, hemos desarrollado una revolución muy singular que nos apartó, o nos apartaron, nos castigaron por esto, porque hemos vencido en el campo de las batallas y de las ideas al mejor ejército de aquel momento, el de Napoleón Bonaparte. Y ustedes saben, para que los esclavos, para poder romper las cadenas de los pies y de las manos, era forzosamente imprescindible romper las cadenas de la mente y del corazón. Es por eso no se puede interpretar o aprehender con H al medio la revolución haitiana a partir únicamente de las categorías de la modernidad. Como dice de Sousa Santos, la explicación del mundo es más amplia que la explicación occidental del mundo. Entonces hay que entender la identidad, la idiosincrasia del pueblo haitiano. Entender, por ejemplo, que la primera constitución nuestra de 1805, proclamada por Dessalines, nuestro libertador, en el artículo 14 bis, dice: cualquiera sea el ser humano que quiera habitar este suelo, cualquiera sea el color de su piel, será conocido bajo la denominación de negro. Lo que significa que Dessalines entendió que el negro era una construcción colonial. Por ende, tendría que ser el sepultero de la construcción colonial que se llamaba blanco, que se llama blanco. Es decir, las razas no existen científicamente. La raza no existe ni biológicamente ni genéticamente, pero es una construcción social, es un constructo. Como el patriarcado es un constructo. No hay una ley natural que diga que el hombre es más fuerte o más inteligente que la mujer. Sin embargo, el patriarcado existe como elemento para ordenar la explotación de la mujer en el sistema capitalista. El racismo igual. Inventaron la raza para jerarquizarnos y justificar la explotación. Entonces, todos esos elementos que acabo de tirar ahí, por supuesto, de manera sintética, ¿no?, están presentes en la realidad haitiana. Es por eso que nosotros, ¿cuál es el objetivo de la lucha actual? El objetivo es la recuperación de nuestra soberanía, de nuestro derecho a la autodeterminación. Eso es lo que pasa. Pero como en Haití, ¿por qué no es solamente el tema del racismo ahí? ¿Por qué en Haití no pueden hacer
este barniz, esta fachada electoral que hacen en distintas partes. Porque yo les aseguro que en Haití ningún candidato de derecha puede ganar una elección limpia. Yo siempre hago un chiste con esto. Yo digo, al llegar marcianos a Haití para organizar elecciones limpias, nosotros ponemos un perro que dice como un candidato, un perro que tiene una banda adelante que dice antiimperialismo. Y la derecha puede elegir la persona que quiera, pierde la derecha. La única vez que hubo una elección limpia en Haití fue en 1990, 16 de diciembre. Ahí aplastó al tipo en el 67,7%. No hay posibilidad en Haití que un hombre de derecha saque la cantidad de votos que sacó Bolsonaro el domingo. Yo les aseguro, no hay posibilidad. Hay una conciencia antiimperialista, anticolonialista y antirracista muy fuerte, muy arraigada en el pueblo haitiano. Y esta lucha, por ejemplo, durante el año 2019, el país fue bloqueado. Por eso la táctica, el nombre que damos a la estrategia de lucha en este momento se llama, en nuestro idioma creol, PEILOC, país bloqueado, con barricadas por doquier, los 10 departamentos. El país no funciona, pero como tiene la comunidad internacional atrás, los yanquis atrás, el gobierno no cae. Pero, ¿qué pasa? Durante 3 meses el país estuvo bloqueado y sin embargo, esas noticias no salen. Hace un mes, prácticamente, que el país empezó de vuelta, está bloqueado por manifestaciones tremendas, muertes, asesinatos, hay pandillas por doquier. Sin embargo, no se lee eso. Si uno no ve Telesur a veces, la gente de Uruguay nos invita a veces para ir, qué sé yo, la Fernanda nos da, Mónica, Andrés, etcétera. Y aquí Pérez Esquivel, Nora Coti, no sale. Uno lee Clarín, no va a ver eso. Entonces hay una especie de blackout, de silencio que se hace. Pero ese silencio es una forma de ningunear también. Entonces se ha impuesto una lectura. Por eso estoy de acuerdo con Mónica recién cuando Mónica cuestionaba el comportamiento, ciertos comportamientos de la izquierda que también está atravesada por la modernidad occidental. Hay una lectura, es decir, la propia izquierda no reconoce, a veces algunos lo dicen de boca, pero no reconoce la importancia de la lucha indígena. En Argentina dicen que no hay negros, han desaparecido por la guerra, qué sé yo, etcétera. Cuando yo conozco negros argentinos como yo, del mismo color en piel, hasta fenotípicamente existen. Entonces, hay una lectura, y eso es una gran victoria de ellos, hay una lectura que se ha impuesto y que ha construido un sentido común. Hablar de indígena es cosa del pasado. Hablar de negro es hablar de inferioridad. Sirven para tocar el tambor, bailar, y el deporte, eso es, ¿no? Es por eso muchas veces yo recomiendo a mis estudiantes leer a Fanon, leer a Aimé Césaire y a Diop, porque no son cosas que se ven, que se estudian en nuestras universidades, en nuestras escuelas. La historia de Haití no se ve. Ahora, hace algunos años, en Córdoba y en Buenos Aires empezaron a hacer algo. Allá, por ejemplo, eso es el 3er año consecutivo, yo dicto algo en la Facultad de
abogacía de Buenos Aires, pero ayer yo tuve que hacerlo por Zoom porque yo estaba acá, ¿no? Que para hablar de la revolución haitiana, de la negritud, etc. Entonces, hablar de Haití, por eso agradezco, y es un honor estar entre ustedes, agradezco esos minutos para decir a ustedes que fundamentalmente hay una lucha a un pueblo de pie y que se está enfrentando no solamente a la oligarquía haitiana, sino al imperialismo norteamericano, francés, el imperialismo francés y el imperialismo canadiense. Allá el verdadero gobierno es una cosa que se llama co-group, una mafia, un engendro formado por embajadores de Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Brasil, Alemania y representantes de la Unión Europea, de la ONU y de la OEA. Son ellos los que dictan. Hay un primer ministro de facto, un primer ministro que asumió después del asesinato del otro presidente de facto, Jovenel Moïse, que ellos mismos asesinaron porque fue una entrega, que está ahí a partir de un tuit enviado por la señora Lalín, que es la jefa de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití. Entonces, nosotros estamos buscando una solución haitiana a la crisis haitiana, sin injerencia. Lo que nosotros pedimos no es ayuda, pedimos solidaridad. Tal como, por ejemplo, Haití ofreció a Miranda y a Bolívar. Bolívar pudo hacer todo lo que hizo, créeme, gracias a la ayuda y a la solidaridad, mejor dicho, brindada en 2 oportunidades por el presidente Petio, con armas, municiones, dinero, víveres, imprenta, sin pedir nada a cambio, solamente que liberara a los esclavizados y esclavizadas en los lugares que Bolívar llegara a liberar. Y también dio a Bolívar, entregó a Bolívar, acompañó a Bolívar, y más de 500 voluntarios haitianos murieron para la independencia de Venezuela, de Ecuador, de Colombia. Eso es historia, pero no se conoce. Se lo ha borrado. Si uno lee la historia francesa, ustedes van a ver que la derrota de Napoleón en Waterloo. Pero la primera gran derrota de Napoleón fue en la colonia de Saint-Domingue, hoy Haití. Haití es una palabra indígena, de origen taíno, que significa tierra montañosa. El primer genocidio, culturicidio en nuestra región fue ahí, donde desaparecieron en menos de 50 años a los taínos, caribes y arawaks, y fueron reemplazados por africanos, capturados, secuestrados de África, transportados en buques llamados negreros en condiciones inhumanas, y llegando a la isla fueron vendidos para ser esclavizados y luego transformados en negros. Esa es la historia. Y la primera derrota de Napoleón fue en Berthier, el 18 de noviembre de 1803, donde los franceses tuvieron que levantar la bandera blanca y rendirse incondicionalmente. Y el 1 de enero Dessalines proclamó la independencia de Haití. Y le dice a Haití porque Francia cuando Colón conquistó la isla, cambió el nombre de Haití por Hispaniola. Hasta ahora ustedes ven en los mapas existe eso, ¿no? Y en 1697, cuando España cede a Francia la tercera parte de la isla, que es hoy Haití, Francia cambia el nombre de Hispaniola y le llama Saint-Domingue. Por eso muchas veces ustedes van a leer la revolución de Saint-Domingue. Pero Dessalines, cuando iba a proclamar la independencia, dijo, yo no voy a decir República de Saint-Domingue, sino de Haití. Yo vuelvo al nombre indígena, que es el nombre que había dado los verdaderos dueños de esta tierra. Es un acto decolonial. Es un pensamiento decolonial. Entonces, la revolución haitiana es una revolución antiesclavista, antirracista, anticolonial. Entonces, porque hay una cosa que yo digo siempre,
o esto lo he leído, no sé, qué sé yo, pero yo concuerdo que nadie va a luchar por lo que no entiende. Y nadie va a morir por lo que no ama. Entonces, el primer tema es tratar de conocernos, identificarnos, saber de dónde venimos y por qué estamos así. Y no repetir las cosas que han inventado sobre nosotros. Y si hay una historia oficial, es que existe otra. Y nosotros queremos difundir nuestra realidad. Tenemos un gran problema, el idioma, porque nosotros hablamos creol y francés, pero eso no sería un obstáculo que no se pueda solucionar, porque Brasil habla portugués, en Brasil, ¿no? Entonces yo creo que en un poquito, ahora hago esfuerzo para hablar en español, no lo sé hablar bien, no es lo mismo para mí hablar en creol o en francés que hablar en castellano. Bueno, yo trato de hacer el esfuerzo, pero creo que ustedes han logrado entender o comprender lo que estoy diciendo. Pido perdón por todas las faltas, los errores, etc. Pero, por ejemplo, yo dije creol. Uno a veces se dice creol es un francés mal hablado. Y mira, gran mentira. El creol es preexistente al francés, porque los primeros africanos llegaron a la isla en 1503 y Francia llega en 1625. Significa de 1503 a 1625 no hablaban entre ellos, no hablaban nada. Imposible eso. ¿Y el creol qué es? Es una mezcla de lenguas porque los africanos fueron sacados de distintos lados, de Costa de Marfil, de Senegal, de Dahomey, hoy República de Benín, del Congo. Entonces, esas lenguas, al fusionarse con el castellano y con algunas palabras indígenas, formaron el creol. Por supuesto, después, más de 100 años en vano, el francés. Pero el francés se ha impuesto. Por eso uno va a ver, desde el punto de vista lingüístico, que el creol, el vocabulario, la base fonética o el vocabulario puede tener mucha influencia francesa, pero la gramática, la sintaxis es netamente africana. Es netamente africana. Por ejemplo, en creol, el pronombre personal es igual que el pronombre posesivo. Moi se escribe M-W-E-N. A veces puede ser el pronombre personal yo y otras veces el pronombre posesivo mí. Depende de su posición en la frase. Si se ubica antes del verbo es yo. Si se ubica después es mí. También está lo que pasa con respecto al pronombre nu, N-O-U. A veces puede ser nosotros, nosotras, y otras veces puede ser ellos, ellas. Entonces, pero el creol no es solamente un idioma, es un factor esencial en el triunfo de la revolución. Lo mismo que el vodú, la religión del pueblo. El vodú, por supuesto, Hollywood se ha encargado de decir que es magia. Y evidentemente de la manera racista te dicen la magia que hace mal es la magia negra. Incluso hay un pastor norteamericano, vive todavía, se llama Pat Robertson. No, yo lo llamo el genio de la imbecilidad. Cuando ocurrió el terremoto en Haití en el año 2010, más de 300.000 muertos, etc., y él dijo, bueno, es normal que ha ocurrido eso. Es el diablo que reclama a Haití, porque los haitianos, para poder vencer a Francia, tuvieron que hacer un pacto con el diablo.
porque era imposible que tropas negras puedan ganar a tropas blancas. Eso dijo el pastor Pat Robertson en el año 2010. Divino este hombre, me encanta escucharlo porque con ese tipo de especímenes, con ese tipo no hace falta mayores argumentos, hay que escucharlo nada más para poder entender la gravedad de la estupidez humana. Lo que pasa, el vudú, como yo dije con respecto al idioma creol, los africanos también, como venían de distintos lados, venían con sus creencias, con sus religiones. Y la mezcla, la fusión, la simbiosis que se dio, o el sincretismo a veces, entre comillas, digo la palabra, el concepto entre todas esas creencias con el catolicismo de los europeos dio nacimiento al vodú, pero el vodú es esencialmente africano. Pero el vodú no es una religión, es mucho más que una religión. Porque el vodú es filosofía, es cosmovisión, es psicología, es sociología, es salud. Por ejemplo, ¿por qué? Porque la primera resistencia que ofrecieron, porque los africanos empezaron a luchar desde África, desde que fueron capturados, empezaron a resistir. Sobre los barcos negreros igual. Y al llegar a la isla igual. Entonces la primera forma que encontraron es el cimarronaje. Los cimarrones, los y las que pudieron escaparse hacia las montañas, huir hacia las montañas para atacar de noche las plantaciones, buscar alimentos y armas. Entonces, el cimarronaje es la primera forma de resistencia contra la esclavitud y a favor de la libertad. ¿Y qué pasa ahí? Para poder resistir en las sierras, ellos tenían contacto con los indígenas que habían quedado, que estaban ahí, empezaron a conocer a las plantas, se empezó a desarrollar lo que se llama una medicina popular, como lo conocemos ahora. Entonces, él que sabía eso, que podía curarte de una diarrea, fiebre, etcétera. Entonces, el que maneja el vudú tiene que conocer esto, tiene que comportarse también como si fuese médico. También como la esclavitud no es solamente un atropello, una destrucción de la dignidad humana físicamente hablando, sino también psíquicamente hablando. Porque tanto dolor y tanto sufrimiento obviamente va a alterar el comportamiento. Entonces el que tenía mayor conocimiento, más resistencia, servía para contener. Y el vudú ha sido eso también. El que practicaba, el que llega. Entonces a veces dicen el sacerdote del vudú, el Gunga. Es que más. Después no se puede entender la cultura haitiana, la música haitiana, el arte, la escultura, la pintura, etcétera, sin el vudú. Esperen, yo les voy a mostrar dos cosas que yo tengo acá para poder graficar lo que estoy diciendo. ¿Me esperan? Bueno, es un solo tronco, no se hace cuando no se ha pegado absolutamente nada. Bueno, esto es el hombre y la mujer ahí que se besan. Ahora, ¿qué pasa con el arte africano? La estética no está tanto en la forma que se da, sino en lo que quiere resaltar. ¿No? En lo que se quiere resaltar. Y fíjense, eso sería el pelo de la mujer. En el arte occidental nunca se va a representar el pelo así, sino se va a tratar de estar más próximo a lo que es el Entonces, es por eso que la madera no se hace con 2, 3 maderas, sino con un solo tronco, ¿no? Con un solo tronco. Y si vos lo pones así, eso significa como estaban abrazados en los barcos negreros, se aferraban así.
Así tiene un significado y así tiene otro. Para poder interpretar eso hay que saber de la cultura haitiana y ese otro. Y ese otro es de piedra y es el famoso negro cimarrón que le hablaba recién, que tiene eso, sería la concha que soplaba para avisar que iba a haber reunión, para que los esclavizados, al escuchar el ruido ese, el sonido, se tenían que dirigir hacia el sonido, iban a hacer su congreso, sus debates, etcétera, o fiesta, etcétera. Y ese es el famoso negro cimarrón, y tiene acá, no lo van a ver bien, tiene en la mano un machete. Pero es con una piedra, ese está pesado, la otra no, que le hemos mostrado recién. Bueno, si uno va y para poder entender esto, hay que saber de la cultura africana, de la cultura Fon sobre todo, y lo que es Muntu, Untu. Hay un libro de Jan Jan, un alemán, sobre la cultura afro, que es muy importante para poder entender qué significa esto. Eso no se puede analizar con categorías occidentales. Hay que hacer siempre como si fuera un trabajo etnográfico. Hay que hacer un trabajo de campo. Estar con la gente, vivir con la gente y saber las explicaciones que la gente da a eso, no las explicaciones de uno, ya penetrado por la cultura occidental. Y alguien puso acá, Rubén puso algún día Puerto Príncipe será llamado Boikyo. Es cierto eso, porque casa también. Y en Puerto Rico está esto. Entonces, nosotros, la primera gran resistencia que se dio a la colonización española se dio allí en esta isla. Y es una mujer que encabezó la primera gran resistencia. Los europeos decían que era la reina Anacaona. No sé si los indígenas decían reina. Bueno, para ellos era una reina, como veía que lo generamos, porque ellos, todo lo que dice Occidente sobre nuestra historia, yo lo tomo con pinza. Como decía el Che, al imperialismo no hay que creerlo, no hay que confiar ni un tantico así. Bueno, yo de lo que dice Occidente sobre nosotros no confío ni un tantito así, ¿no? Entonces, incluso yo lo veo ¿cómo podría decirles? Yo tuve profesores franceses desde la escuela primaria, secundaria, etcétera, y yo les puedo decir que realmente como esta historia impacta sobre ellos. Es por eso que en el año 1825, después del triunfo de la contrarrevolución en 1806, que las clases dominantes asesinaron a Dessalines, las clases acomodadas desde la época colonial, porque ustedes saben que las africanas fueron violadas y sus descendientes, sus hijos, sus hijas, fueron conocidos bajo la denominación de mulatos, mulata, algo realmente racista, lo más racista que hay, es decir eso porque mulato viene de mula. Bueno, ellos tenían esclavizados, tenían derechos económicos, pero no políticos. Y luchaban al principio por conquistar esto, pero al no lograrlo y al enfrentarse con las fuerzas de las masas de los esclavizados, durante la guerra tuvieron que unirse, pero después asesinaron a Dessalines, ¿no? Pero las divisiones en la sociedad esclavista generalmente te dicen blancos, mulatos y negros, como si todos fueran, y no es cierto eso. Dentro de los llamados blancos había los grandes blancos que eran los dueños de las grandes tierras, las grandes plantaciones, los funcionarios, los soldados y los artesanos. Y el clero. Después venían los affranchis,
los mulatos. Bueno, y después venía la masa de los esclavos, pero la masa de los esclavizados, por ejemplo, yo no uso la palabra esclavo, digo esclavizado, porque nadie elige ser esclavo. Entonces, es esclavizado o esclavizada. Entonces, pero siempre hablan de esclavizados de campo y esclavizados domésticos. Pero había otra gran división. Los esclavizados criollos, los nacidos en la isla, y los esclavizados llamados bozales recién llegados de África. Porque como ustedes saben, la travesía significó más de 12 millones de seres humanos que han traído de África entre el siglo XVI y XIX. 1 de cada 6 moría durante la travesía. El Atlántico se ha transformado en el cementerio más grande que hay sobre el planeta. Es mucho dolor, es mucho dolor. Entonces, esas divisiones hacen que, lo que decía Silvia recién, hay algunos más compenetrados, más penetrados, con las máscaras blancas, diría Fanon, ¿no? Es decir, más penetrados con la cultura occidental, la veían más así, ¿no? Le entendían más así. Entonces, los proyectos, para mí el proyecto que triunfó fue el proyecto de los esclavizados criollos. Pero para mí, y somos pocos en pensar así, porque hacer una historia contrafáctica no ocurrió, pero cuando uno lee bien la historia, el proyecto más revolucionario para mí era de los bozales, los recién llegados, que no tenían nada que ver con Occidente. En cambio, los criollos ya estaban penetrados, los esclavizados criollos, de alguna forma. Es por eso que a veces algunos te dicen, no soy indio, yo no tengo, mi abuela era española, o siempre buscando, como en Argentina dicen, todos los argentinos descienden de los barcos, pero los barcos, no los barcos negreros, sino de otros, ¿no? Entonces, da risa, cosa para reír, da risa eso, pero realmente si uno va al norte de Argentina, no sé, queda clarito, queda clarito. Si uno va al sur, queda clarito también. Entonces, y como en República Dominicana tienen un grave problema, hay dominicanos que son como yo y no se dicen negros. Ellos dicen los negros son los haitianos. Entonces, ni siquiera, hasta fenotípicamente lo pueden engañar. Entonces, hablar de Haití es empezar a ver que hay otra lectura, que hay otros conocimientos, que hay otros saberes, que hay otra historia y hay una singularidad. ¿Cuál es nuestra singularidad? Nuestra nación fue creada, nuestra lucha por la independencia fue protagonizada y dirigida por los esclavizados y las esclavizadas. En cambio, los procesos de independencia en Latinoamérica fueron protagonizados y dirigidos fundamentalmente por la élite criolla. Es esto. Entonces, desde el vamos, hay una separación. No se puede entender. El otro día recibí un documento acá, yo no lo voy a firmar, obviamente, ¿no? que llama a un acto por el Che. Yo voy al acto, pero yo no voy a firmar, porque yo al Che yo lo admiro. Yo no voy a... ¿Por qué no lo voy a firmar? Porque el documento habla de todo, hasta de Palestina. No dice nada sobre Haití actualmente. Y cuando los que redactaron el documento saben, o por lo menos están al tanto de lo que está pasando, lo que pasa no da importancia. Como decía el funcionario Amón, bueno, no vamos a pelearnos todos en el territorio ahí, ¿entendés? Qué sé yo, la comunidad no está. Entonces, es decir, es la lectura del desprecio.
la lectura de la victimización sobre Haití, pobrecitos, hay que enseñar a leer y escribir, hay que darle un poquito de comer. Como alguien que entra en una iglesia, escucha al cura y sale de un pobre en la calle, le da 20 pesos, 50 pesos y se lava la conciencia. Y no es esto. Nosotros estamos luchando también contra el imperialismo, contra el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, etcétera. Es la misma lucha. Tenemos cosas que nos unan. La última gota que hizo rebalsar todo fue el aumento de los precios de los combustibles. Ese aumento fue exigido por el Fondo Monetario Internacional y el gobierno títere lo hizo y el pueblo, por supuesto, ya estaba, vosotros dijo no. Entonces, lo mismo que pasa en otras partes. Sin embargo, la rebelión popular en Haití está exponencialmente más elevada que en otras partes, sin embargo, un silencio. Ese silencio hay que buscar las causas. Y gente como ustedes nos pueden ayudar a romper ese... no a romper, porque no tenemos los medios, pero por lo menos a ampliar nuestras voces, a hacer llegar esto a más gente. Por ejemplo, seguramente si voy al Uruguay, la próxima vez que yo creo que voy en noviembre, tengo una cosa que me invitó Alma Bolón para la universidad, seguramente Mónica ahora va a ir, me gustaría encontrarla. Entonces, poco eso, poco a poco, tenemos que tener cierta paciencia, tenemos prisa, pero tenemos que tener cierta paciencia también. Hay que construir. Y lo más importante es poder llegar no solamente a la comprensión, pero al corazón de la gente. Eso es lo que nos interesa. Y no nos interesa que nos lloran. Si quieren llorar, no importa, lloramos juntos. Pero nos interesa sobre todo la solidaridad. Empezando por difundir. Agradezco de todo corazón a ustedes. Y Eduardo, no sé cómo decirte gracias, en serio. Y Mónica, todos ahí, Silvia, etcétera, no sé cómo agradecer a ustedes. Porque cuando un haitiano patriota encuentra un espacio para poder hacer escuchar la voz de su pueblo o lo que plantea su pueblo, hay que agradecer. Y nosotros sabemos agradecer. Y sepan que no, el pueblo haitiano no va a defraudar a ustedes. Vamos a seguir luchando, cueste lo que cueste, vamos a ganar. La única forma de perder es que nos desaparezcan y mandan a otro pueblo a vivir ahí. Tarde o temprano, la victoria será nuestra. Ahora, con la ayuda de ustedes, el camino será quizás menos largo y menos dificultoso. Sabemos que es sumamente difícil, pero con la ayuda de ustedes, creo que podemos hacer, porque en este mundo que estamos viviendo, hay que ayudar a la gente que está peleando mucho adentro y los que estamos peleando afuera. Gracias.